Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto volver a encontrarnos, como hacemos todos los domingos, acá en Radio Rivadavia, Entre el cielo y la tierra. Esta noche el padre Guillermo Marcó no nos va a poder acompañar por un temita de salud. Sí vamos a estar sacándolo por teléfono dentro de un ratito para conversar con él, para que nos acompañe con alguna reflexión. Sí está con nosotros en el estudio Omar Abud, ¿sí? Dirigente de la comunidad islámica, cofundador junto al padre Guillermo y al rabino Daniel Goldman del Instituto del Diálogo. Y ustedes seguramente, más allá de haberlo escuchado en este programa varias veces, lo tendrán presente. Fue uno de los dos argentinos, en este caso representando a la colectividad musulmana mundial, a que el Papa Francisco le pidió que lo acompañara en su peregrinación en Tierra Santa y que después le pide que lo acompañe también al encuentro de oración en Roma con los presidentes de Israel y Palestina, con Shimon Peres y con Mahmoud Abbas. Y bueno, vamos a conversar con él qué implicó este viaje y cómo se vive hoy, digo, cómo ya un poco más a la distancia uno puede mirar cuando Israel y Palestina hoy son un polvorín, lamentablemente, y seguimos regando con sangre esa Tierra Santa, cómo anhelar la paz, cómo construirla, cómo hacerla una realidad y no solo una utopía. De todo eso vamos a estar conversando esta noche acá en Radio Rivadavia. Quédate, porque nos encontramos entre el cielo y la tierra. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Philco habla de vos. Heladeras Philco, con toda la tecnología de termotanques RIM. En Arcor creemos que el mundo necesita más momentos mágicos. Por eso llevamos nuestros productos a más de 120 países, para que millones de personas los disfruten en todo el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. ProvinciaNet, nuevos emprendimientos tecnológicos, es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores públicos y privados. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, más desarrollada. Conoce más de la empresa ingresando a www.provincianet.com.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Y Praga Comunicaciones. Padre Guillermo Marcó, bueno, te extrañamos esta noche acá en el estudio, pero es un gusto por lo menos poder tenerte en el teléfono. Esperemos que la salud te deje el domingo que viene estar con nosotros acá en Rivadavia. ¿Cómo estás? Bien, Max, un poco mejor. Bueno. Pero cuidándome del frío. Está muy bien. Quédate ahí en la cueva, escondidito del frío. Padre Guillermo, el evangelio que nos presenta la iglesia hoy, un evangelio muy lindo donde Jesús les presenta una parábola donde habla del que el sembrador salió a sembrar y que algunas de estas semillas que él va esparciendo caen al borde del camino y los pájaros se las comen, que otras caen entre piedras donde no hay mucha tierra y si bien brotan enseguida, como la tierra es poco profunda, en cuanto sale el sol se queman y se secan. También hay otras que caen entre espinas y las espinas cuando van creciendo ahogan a las plantas fruto de estas semillas. Y finalmente hay otras semillas que caen en tierra buena y dan fruto. Y dice Jesús, unas 100, otras 70, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Y los discípulos le responden, ¿por qué hablas por medio de parábolas? Y ahí te dejo a vos explicarnos. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la parábola? La parábola es una manera muy oriental de expresarse, ¿no? Es una historia, como por ahí podrían ser nuestras fábulas, que tiene una lección. Entonces Jesús utiliza una imagen muy conocida para ellos, la imagen del sembrador del campo, y hace una similitud entre el predicador, el que va anunciando la palabra de Dios, y la semilla que es la palabra, ¿no?
y compara el corazón del hombre con las diferentes aptitudes de la tierra. Bueno, esa semilla que se tiraba al voleo, que la persona llevaba una especie de saco colgando y iba metiendo la mano, iba revoleando la semilla, y bueno, obviamente alguna caía en tierra buena, otra caía en tierra más o menos, que tenía un poquito de tierra pero abajo había piedra, otra caía en un lugar que directamente arriba de la piedra, y por lo tanto, aunque la semilla era buena, las condiciones en las que la semilla brota son diferentes. De hecho, las semillas podemos entender que son todas más o menos iguales. Digo, el problema no está en la semilla. Son iguales. La fecundidad de la palabra es siempre la misma. La palabra de Dios predicada siempre es igual. Lo que es diferente es la apertura de corazón que cada persona tiene. Entonces, cuando Jesús se refiere a eso, a dar fruto y a la tierra, que es lo que ponemos nosotros, bueno, ¿en qué manera estamos acogiendo la palabra? Esa podría ser una primera reflexión que se me ocurre, podríamos compartir, ¿no? Es decir, bueno, ¿de qué manera estoy yo recibiendo esa palabra de Dios que escucho quizás seguido, o estoy escuchando ahora, o escucho cada domingo, o cuando voy a misa, o en alguna circunstancia, y bueno, ¿cómo le abro el corazón a esa palabra? Lo segundo, quizás es una reflexión para, digamos, en este tiempo es bastante común que varios grupos de chicos de diferentes localidades del país salgan a compartir esa palabra en otras latitudes, en otros lugares, salgan a anunciar, a sembrar. Muchos jóvenes que en vez de estar de vacaciones o quizás dedicando un tiempo de sus vacaciones a esta siembra de la palabra, que no siempre es una tarea exclusivamente de sacerdotes, ¿no? Entonces por ahí también, bueno, desde aquí nosotros alentar y dar un abrazo grande a todos aquellos que, bueno, que se animen, porque la palabra siempre es fecunda, siempre es bueno sembrar la palabra en el corazón del otro, y uno no sabe, nunca sabe qué va a pasar con eso que siembra, ¿no? Animarnos a abrir el corazón, y que ese corazón que rebalsa de la buena noticia de Jesús resucitado desborde y se anuncia a los demás. Ese sería un poco el mensaje en esta noche. Sí, por eso, por una parte es como nosotros somos actores de esa palabra que se recibe, y por otro lado también cómo acompañamos o salimos a anunciar esa palabra a otros, ¿no? A desparramar esa semilla. Todo árbol que en definitiva está sano da fruto, y ese fruto da semilla, y bueno, cómo nosotros salimos a esparcir entonces la semilla de la palabra, a compartirla con otros que quizás la están necesitando de nuestra parte. A preparar y abrir el corazón entonces para recibirlo a Jesús y después poder compartirlo a los demás. Padre Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, que te mejores y buena semana. En un ratito te volvemos a molestar para conversar con el amigo Marabut, que ya está ahí en la producción, ahí cabecea, que te manda un saludo. Un abrazo enorme de Padre Guillermo. Un abrazo gigante, chao, chao. Virgen Nazarena, muéstranos a Jesús. Nadie supo amarlo como tú. Madre del silencio, háblanos del Señor. Déjanos entrar en tu oración. Continuamos entre el cielo y la tierra, hoy haciendo un programa un poquitito raro. No tenemos el gusto de que nos acompañe el padre Guillermo Marcó, pero como hacíamos hace instantes con el Evangelio, lo tenemos por teléfono. Padre Guillermo, estamos acá con Omar Abut, que nos está acompañando esta noche entre el cielo y la tierra. Buenas noches a toda la audiencia, buenas noches Max, buenas noches Omar, ¿cómo estás? Buenas noches Guillermo, ¿cómo te va, querido? Omar, gracias por acompañarnos. Con el padre Guillermo queríamos conversar dos cosas con vos para respetar su reposo. Vamos a hacer un cambio de planes, pero sí vamos a conversar contigo en esta primera etapa sobre esto que están viviendo ustedes los musulmanes, llamado el Ramadán, que es un mes de ayuno y oración. Entiendo que algo parecido a lo que nosotros los católicos llamamos la Cuaresma, ¿no? Que es un camino de preparación religiosa. ¿Qué es lo que están haciendo exactamente? Ramadán es el 9º mes del calendario islámico. El calendario islámico es un calendario lunar, o sea que tanto el principio como la culminación del mes de Ramadán fluctúa de acuerdo al calendario lunar. En general, con referencia al gregoriano, se va trazando 10 días por año. ¿Correcto? O sea que nosotros el año pasado empezamos a ayunar en el mes de agosto, o terminamos en el mes de agosto, y este año vamos a terminar en julio, Dios mediante.
El ayuno es de las prácticas islámicas la única que el creyente le dedica específicamente a Dios. El ayuno se hace por Dios. En ese sentido, consta de la abstención de cualquier tipo de ingesta, o sea, cualquier tipo de ingesta alimentaria, inclusive el agua, durante el periodo comprendido en este horario, en invierno, aproximadamente desde las 6:20 de la mañana hasta las 6:15 de la tarde. Correcto, o sea que vos te pasás todo el día en pura abstención de comida y de líquidos, y aparte, ¿no es cierto?, en términos de recomendación y en términos de si se quiere, ¿no es cierto?, en términos de oración permanente, uno trata también de ayunar las manos, ayunar los ojos, ayunar la mente. Esto, Max te decía que es parecido a nuestro camino de Cuaresma, que la verdad es bastante más liviano que esto. Solamente hay 2 días de ayuno y oración, y además esos días la gente come, es decir, no come carne, por ahí digamos, se priva de alguna cosa, pero la verdad que es sacrificado, y eso que les tocó en una época del año en que son menos las horas del día, ¿no? Pero ahí, cuando esto llega en verano, se me ocurre que debe ser tremendo. No, en verano es muchísimo más complejo. Ahora también, ahora con el frío, si bien es más corto el hecho de ayunar, porque a las 6:15 ya estamos comiendo, hubo épocas, o sea, a mí me ha tocado ayunar y comer recién a las 9 de la noche, o sea, 3 horas después, 4 horas, 3 horas y media después. ¿Y empezás el ayuno más temprano? Y empezás el ayuno mucho más temprano, empezás el ayuno a 3:30, 4 menos cuarto de la mañana. Entonces, como se agranda, al agrandarse la amplitud del día, se agranda también las horas de ayuno. Pero en invierno lo que perdés rápido son las calorías, o sea, la reserva que tiene el cuerpo en términos calóricos la perdés también rápido con el frío. Pero, a ver, Guillermo, es voluntario esto, a mí nadie me obliga a ayunar. No, por eso, pero me parece una cosa, sí, no, sí. A los cristianos tampoco, pero por eso me parece que tiene el valor que vos comentabas, algo que se ha hecho directamente para Dios, porque en definitiva es Dios quien lo ve. Absolutamente. La gente por ahí ni se entera que vos estás ayunando, no sabe. Esa es la intención, ¿no es cierto? Y de paso tiene otros beneficios de orden que tienen que ver con el orden psicológico, si se quiere, y el orden comprensivo, también como yo le digo, porque el hecho de ayunar te significa en general un tipo de hambre, ¿no es cierto? Entonces vos tenés una dinámica y una comprensión diferente del hecho de hablar del hambre a sentirlo específicamente, ¿no es cierto? O sea, te ponen también de pie a un montón de realidades que por ahí viven otros, ¿no es cierto?, en términos de ayunos forzados. ¿Y está ligado este tema con el tema de la caridad, por ejemplo, de darle de comer al pobre o alguna cosa de esas? Absolutamente. Si vos te perdés un día de ayuno, o sea, por cualquier razón, o sea, no solamente tenés la obligación de reponerlo, sino también tenés la obligación de darle de comer a 60 personas. O sea, 60, un montón. En la medida de tus posibilidades, o sea, si no son 60 serán las que puedas alimentar, pero si lo podés hacer a 60 personas. En general hay una tradición que indica eso, pero no hay manera de perderse un día de ayuno salvo de que estés enfermo, o que de alguna manera por algún tipo de imposibilidad física o la idea de un viaje, el hecho que estés concretando un viaje, vos evites ayunar. Es una práctica igualitaria también, porque nadie está eximido de hacerla. No hay forma de salvarse del ayuno si vos estás en condiciones de ayunar. Salvarse lo digo así entre comillas, en el sentido de la recomendación y rige para el rey y rige para el pobre. Absolutamente, rige para absolutamente todos. Y en los países islámicos, Omar, por ejemplo, digamos, todas las casas de comida, bares, restaurantes, ¿está todo cerrado durante el día? Sí, en general sí, en los países donde hay mayoría islámica, en general sí. O sea, obviamente en los países donde hay turismo, ¿no es cierto?, también hay lugares que están abiertos, pero se transforma un poquitito la dinámica del lugar en términos del trabajo y de cómo se van operando las horas de movimiento en función a cómo es la dinámica del ayuno. ¿Cómo pega Omar en términos de humor? Porque digo, esto que rescataba el padre Guillermo, haciéndome observar a mí como practicante, que nuestro ayuno es bastante liviano, ¿cierto? Son 2 días al año y en general comemos menos, no comemos carne, pero no es que no comemos nada durante el día. La realidad es que yo cuando tengo hambre, como los chiquitos, me pongo de muy mal humor. ¿Cómo les pega en términos de convivencia esto de no un día, sino durante un mes? Porque el primer día vos tenés reserva calórica de todo lo que morfaste durante el año, pero también se te van quemando, por más que comas a la noche, a medida que pasan los días debe ser bastante más duro el ayuno.
Es un punto interesante, porque la parte del humor en referencia a cómo tratás a los demás y los niveles de tolerancia que tenés, obviamente son diferentes. En el caso mío también, que yo fumo, todavía es peor aún. ¿Tampoco pueden fumar? No. O sea, solo aire entra durante el día. Nada más. Fumás y tomás mucho café. No, tampoco puedo tomar café, esos son diferentes. Bueno, pero no sabes qué extrañas primero, porque el café y el cigarrillo son el huevo y la gallina, pero no importa. El tema es que tenés que tratar de dominar ese humor, ¿no es cierto? O sea, tiene que ver con el tema, de alguna manera, de tratar de no enojarte, porque sí los niveles de tolerancia caen, ¿no es cierto? Al menos yo te estoy hablando de mi experiencia personal. Yo sé que otras también, que la mayoría les ocurre eso, pero bueno, ¿no es cierto? Cada uno se pondrá de cara a cómo prepara su ayuno, pero sí, tenés que tratar de aguantar el mal humor que a veces tenés. Padre Guillermo, no sé cómo estás, si querés te dispensamos y nosotros tenemos el enorme gusto de continuar el programa con Omar y vos ya te metés en la cama y descansás y te cuidás. No, en la cama no estoy, pero sí evito exponerme al frío, la verdad. Acá el tema es el resfrío sobre todo. Así que bueno, Omar, gracias y no, por favor, Guillermo, te mando un abrazo. Realmente que sea un Ramadán fructífero para todos ustedes. Si Dios quiere, si Dios así no acepte el ayuno. Un gran abrazo, Padre Guillermo. Chao, chao. Fiel a Dios, Madre nuestra, María del Señor, conservabas todo dentro de tu corazón. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos encontrándonos, como hacemos todos los domingos acá entre el cielo y la tierra. Esta noche con el gusto que nos acompañe un amigo personal y un amigo de la casa. La verdad que gran protagonista de estos encuentros entre el cielo y la tierra. Omar Abud, casi que no necesita presentación. Hoy un personaje mundialmente famoso, muy a su pesar. Digo yo que él me honra con su amistad. Sé que es un hombre de perfil bajo, de un enorme compromiso religioso, social, político, pero siempre más desde el laburo y no desde la exposición. Así que esta noche vamos a estar conversando con él de estas dos experiencias que le han tocado vivir. Omar, en el mes de febrero, el padre Guillermo Marcó, el rabino Daniel Goldman y vos, como fundadores del Instituto del Diálogo Interreligioso, lideraron y organizaron una peregrinación de 40 argentinos, si no me acuerdo 45 mal. argentinos. 45 argentinos de las tres grandes confesiones monoteístas, que fueron a compartir una experiencia profunda de diálogo interreligioso, de cultura del encuentro, en la inspiración de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco, y estuvieron en Tierra Santa, tanto en Palestina como en Israel, y culminaron encontrándose con el Papa Francisco en Roma. De esto hemos conversado en el programa, también hemos conversado que ahí el Papa anuncia que a su inminente peregrinación a Tierra Santa le iban a acompañar un rabino y un musulmán. Y contanos cómo fue que te enteraste que el musulmán eras vos. En la audiencia, ¿no es cierto?, que nos dio generosamente su santidad, en la cual recibió a los 45 peregrinos, empezamos a comentar, él comentó su visión del diálogo interreligioso, comentó también algunas cuestiones relacionadas con lo que vos mencionabas recién, en la idea de un mundo en encuentro, y también habló un poco de su peregrinación a Tierra Santa. Entonces, sí, efectivamente voy a ser acompañado por un judío y también por un musulmán. Cuando nos estábamos despidiendo, ¿no es cierto? O sea, no en público, digamos, saludo de uno a uno. Sí, saludo de uno a uno, y así el saludo de uno a uno también es un poquitito grupal, porque tenés dos que se van, dos que llegan también para saludar. Me dice, mirá que el musulmán sos vos. Claro, con esa simplicidad. Casi como si dijera, traeme un café o nos vemos en un rato. Más o menos de las mismas características, con mucha naturalidad, y como, ¿no es cierto?, si me pidiese algo desde aquí, desde cuando estábamos en Buenos Aires, ¿no es cierto? Y cuando te tiró ese balde, no sé si de agua helada, de agua hirviendo, ¿qué sentiste? Yo creo que la palabra más es perplejidad, ¿no es cierto? ¿Eras consciente de la enormidad a la que te estaba invitando? No tomé mucha dimensión en ese momento de qué se trataba el hecho de acompañar, y menos después por las características particulares que tuvo el viaje. Pero en realidad no me puse a pensar demasiado.
O sea, quedé en que nos veíamos un día y medio después, 2 días después, ¿cierto? Para ver algunos de los detalles relacionados con esto. Eso no estaba en agenda, digamos. Ese segundo encuentro surge a raíz de la invitación. A raíz de la invitación. Me acuerdo de cruzar la Plaza San Pedro, ¿cierto? Con una cantidad de compañeros, ¿no es cierto? Que optamos, en vez de volver en el micro, de volver un poquitito caminando por ahí por la zona y también, ¿no? Como tratando de suspender un poquitito el diálogo interno y por ahí comentándolo con alguno, pero no hay forma de prepararse para una noticia de estas ni para una experiencia de estas. ¿Qué sentías que te estaba invitando a qué? Porque después la realidad, digo, me vienen a la cabeza los diarios del mundo, no solo de la Argentina. En una foto, acá en Argentina, palabras más, palabras menos, decían lo logramos, no sé si fue una frase del Papa Francisco o no, pero estaba el abrazo con el rabino Abraham Skorka, contigo y con el Papa Francisco, pero donde se ve de espaldas al rabino y está tu cara y la de Francisco, que dio la vuelta al mundo. Digo, ¿te imaginabas que ibas a tener un nivel de exposición? Yo rescataba tu bajo perfil como dirigente. ¿Te imaginabas que te estabas renunciando a ese bajo perfil? No, de ninguna manera. La verdad que no. A ver, suponía que el hecho de acompañar un séquito papal, obviamente, ¿no es cierto?, te pone en un lugar donde los ojos del mundo están depositados en la persona más importante del mundo, pero no que iba a tener este tipo de repercusión que tuvo. Obviamente uno trata de correrse, o sea, de aquí el personaje central, ¿no es cierto?, siempre es el Papa, que va recorriendo como recorrió Palestina, Israel y Jordania. Pero tampoco me puse a pensar, Max, mucho en la dimensión en términos de lo que se visualizó, ¿cierto? Porque en definitiva me parece que no quedaron 3 personas expuestas, ¿no es cierto?, en términos de lo personal, sino un solo símbolo. O sea, quedó una imagen conceptual, una imagen plagada y cargada, ¿no es cierto?, de contenido en términos de mensaje, o si se quiere un poquitito, no por nosotros, o sea, por lo menos por mí voy a hablar en términos de inspiración para un tipo de diálogo a construir, ¿no es cierto?, un tipo de diálogo a construcción. Fue una de las postales del viaje, porque también hubo postales muy, muy, muy fuertes también, muy... Viste que siempre decimos que las imágenes valen más que 1000 palabras, ¿no? Pero a veces vos tenés muchas imágenes que no llegan a rescatar o a simbolizar un concepto. Bergoglio tiene muchas imágenes conceptuales, o sea, en el hecho de pararse frente a algún lugar, de observarlo, o simplemente en el hecho de manejar los silencios. En todo eso, en todo el recorrido, ¿no es cierto?, hubo un alto grado de simbolismo en el viaje. La particularidad del muro, un judío, un musulmán, ¿no es cierto?, y un católico, un cristiano, ¿no es cierto?, pone... Sí, que da la casualidad que es un papa además, ¿no? Obviamente trasciende porque es el Papa. Nosotros hicimos un viaje. Coincido contigo. Si lo hacía, no sé si lo hicieron en febrero Guillermo, sí, Daniel y vos. Sí. Tiene un impacto enorme y tiene una fuerza en términos de cultura del encuentro muy grande. Pero ahí está, ¿no es cierto? Él o sea, obviamente desde su lugar de Papa le da un tipo de mensaje a la humanidad. Y a la vez, ¿no es cierto?, conociéndolo en la fraternidad de una persona que se abraza con otras dos. Nosotros esta noche miramos esa experiencia, algo conversamos cuando vos estabas en Ezeiza esperando para viajar al segundo viaje. Cuando estaban peregrinando te invitó a acompañarlo también en el encuentro que él hace, donde convoca a las 2 máximas autoridades, tanto de Israel como de Palestina, para que puedan estar con él en un encuentro de oración. Los invita a su casa. Mucho se lo cuestionó, se dijo que estaba tomando un riesgo innecesario, que el proceso de paz que venía de fracasar con la mediación de Estados Unidos se exponía, el hombre con mayor y mejor imagen del planeta tomaba un riesgo innecesario. Tristemente hoy estamos viviendo todos los días una noticia peor que la otra de un proceso, ni siquiera un proceso de paz, hoy hay una escalada de violencia
en Tierra Santa, muy, muy dolorosa. Si te parece, más sobre el final lo miramos con el diario del lunes. A mí me gustaría que nos cuentes un poquitito cómo fue esa experiencia de generar ese abrir la puerta a la cultura del encuentro entre dos líderes que simbolizan dos pueblos, dos religiones que han tenido mucho de desencuentro y mucho en común, y después nos metemos un poquitito más lo que fue el encuentro en Roma. De todo esto vamos a estar conversando con Omar Abud en instantes acá, en Radio Rivadavia, entre el cielo y la tierra. A la vida queremos volver. Conservabas todo dentro de tu corazón, fiel al hombre, fiel a Dios, Madre nuestra, María del Señor. Conservabas todo dentro de tu corazón, fiel al hombre, fiel a Dios, Madre nuestra, María del Señor. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos entre el cielo y la tierra conversando esta noche con Omar Abud. Acompañó al Papa Francisco en su peregrinación a Tierra Santa junto al rabino Abraham Skorka, otro argentino a quien el Papa Francisco le dio esa enorme responsabilidad. Lo acompañó también en el encuentro de oración con Shimon Peres y con Mahmoud Abud en Roma, donde, como el mismo Papa decía, los invitó a su casa a rezar, cada uno con su idiosincrasia, con su creencia, con su manera de relacionarse con Dios, pero fundamentalmente a que fuera un grito de la humanidad clamando paz. ¿Cómo fue ese encuentro? Y el encuentro fue un encuentro, como vos decías, ¿no es cierto?, con una invitación que no estaba prevista, que fue absolutamente, ¿no es cierto?, fuera de protocolo, porque en realidad se había pensado hacer un gesto en Tierra Santa directamente, algún tipo de oración en Tierra Santa. Lo que no dio es la política de ellos para hacerla en Tierra Santa, ya que ninguno quería pagar el costo de cruzar al país del otro, ¿no es cierto?, y para hacerlo en un país neutral no existía el tiempo suficiente. Entonces, en ese sentido, ahí el Papa lanza la convocatoria. O sea, en la cabeza del Papa, en su peregrinación, suponía el encuentro de los dos líderes. Sí. Y no camina, porque uno dice yo no voy a ir a Israel y el otro dice yo no voy a ir a Palestina. Yo no voy a ir a Palestina. ¿No es cierto? O sea, le tienen que pagar ambos costos políticos muy altos. Entendibles, ¿no? Por otro lado. Delante de su gente, como para llevar adelante ese proceso. Entonces, la neutralidad que por ahí ofrecía en términos políticos Jordania, ¿no es cierto?, no se pudo plasmar porque fue el primer día que se visitó. Uh-huh. El primer día, la llegada del Papa a Tierra Santa es la puerta por la que ingresa de Jordania. Y además tenés que armar un operativo de seguridad para juntar al Papa con ambos presidentes. Del Monte Nebo, ¿no es cierto?, que es un lugar en Jordania también muy especial, que es el lugar donde supuestamente observó Moisés la tierra prometida, ¿no es cierto?, a la que no ingresó, y bueno, es un lugar muy, muy, muy impresionante. Pero tampoco no se pudo dar desde esa particularidad. Entonces casi te diría que mejor. No, pensé que lo que vino fue superador de la idea original. Sí, absolutamente, ¿no es cierto? Los invito a rezar a mi casa, que no significa mediar, que significa una jornada de oración. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, Max. O sea, invitar a rezar a tu casa no tiene ninguna posibilidad de éxito ni de fracaso, ¿correcto? Esto no debe ser medido como un hecho político. Fracasó una misión diplomática, ¿no es cierto?, o tuvo éxito una misión diplomática, porque en todo caso esto es diplomacia espiritual, es diplomacia solidaria, no es diplomacia técnica o diplomacia política. Si bien
el encuentro tenía un alto contenido de orden político por las personas que estaban presentes, ¿no es cierto? Y por específicamente lo que se estaba rezando, que es un conflicto que todos nosotros crecimos con él. Es decir, nosotros nacíamos y el conflicto ya existía hace bastantes años. Entonces me parece que en ese sentido se puede hablar de que es reconfortante de que alguien, ¿no es cierto?, como decías vos, con este tipo de imagen pública, ¿no es cierto?, esta imagen pública la asuma y la ponga permanentemente en juego, ¿no es cierto?, y no atesore, porque nosotros estamos acostumbrados a ver el ejemplo inverso, ¿no es cierto?, aquel que consigue una imagen pública por algo y en términos de su preservación o no exponerla, ¿no es cierto?, deja de lado un poquitito el compromiso. Esto es al revés, ¿no es cierto?, es usar esa imagen pública, ¿no es cierto?, si se quiere, arriesgarla, ponerla en juego permanentemente. Sí, con una enorme generosidad. Con una generosidad. Y la jornada de oración estuvo bien, ¿no es cierto?, rezaron judíos, musulmanes y cristianos en tiempos equiparables unos con los otros, y se produjo después un encuentro entre los presidentes. Y ese momento de oración, digamos, cada uno, digamos, Shimon Peres dirigió un momento de oración para los judíos. Shimon Peres y Mahmoud Abbas dieron sendos discursos, había religiosos. O sea, que lideraron el momento de oración de cada uno de los con diferentes lecturas, incluso una lectura del Sagrado Corán, lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento, salmodias, hubo cantidad de propuestas de orden en ese orden. ¿Cómo se cocinó? Si bien esto se cocina en la cabeza y en el corazón de Francisco, él, tengo entendido que rompe bastante los protocolos y Sí. Digo, ¿cómo fue la previa o tuviste algo que ver con cómo se organiza esto, ¿no? Digo que en la diplomacia, y el Vaticano es un experto en esto, hay que cuidar mucho los detalles. ¿Quién habla primero? ¿Cuánto tiempo habla? ¿Quiénes dentro de ese tiempo toman o no un protagonismo? Se habló por orden de revelación, ¿no es cierto? O sea, se habló por orden tradicional, es decir, hablaron primero en términos judíos y concluyeron los musulmanes y en el medio hablaron los cristianos, y obviamente la diplomacia la diplomacia vaticana tiene mucho para enseñar. O sea, incluso desde la preparación del viaje, en la asistencia en un séquito papal, vos a cada momento del viaje sabés lo que tenés que hacer. Cada uno de los participantes sabe específicamente qué es lo que tiene que hacer. No hay nada librado al azar. No. Si el Papa después de alguna manera se corre, ¿no es cierto?, el protocolo porque decide bajarse o generar alguna acción específica. De hecho, él se corre tanto en Israel como en Palestina, sale de protocolo un par de veces con gestos muy fuertes. Uno para tocar el muro que separa a israelíes y palestinos. Sí, es el muro que está en la ciudad de Belén. Las ciudades palestinas son ciudades amuralladas. ¿No es cierto? Me mostraste el otro día algunas imágenes muy parecidos a los que son algunos penales modernos en nuestro país. Vos lo mirás de afuera y parece un penal. Parece un penal. Entonces él se acercó y simplemente, sin decir nada, sin hacer nada, simplemente apoyó la cabeza y apoyó las manos en el muro que separa la ciudad de Belén del resto, ¿no es cierto?, antes de ir a la misa en la Plaza de la Natividad. Lo cuestionaron mucho por eso desde el lado israelí. O sea, sí, hubo una serie de cuestionamientos, pero... Y él contesta, si no me equivoco, corregime, yendo a visitar una familia también de víctimas, porque alguien le plantea... él visitó el monumento a las víctimas, el monumento que hay, ¿no es cierto?, en el cementerio, y que tampoco estaba en protocolo y que está relacionado con las víctimas del terrorismo. ¿No es cierto? El viaje, quien trate de descubrir el equilibrio o un desequilibrio en términos del viaje no lo va a encontrar. ¿No es cierto? Seguramente sí se va a equivocar quien se constituya en exegeta del Papa. El Papa hizo esto por esto, o el Papa hizo esto porque sabe tal o cual cosa. ¿No es cierto? En todo caso, si no lo contesta él, me parece que ninguno de nosotros está a la altura de las circunstancias para contestarlo. Varias semanas después de estas dos experiencias intensas, la visita del Papa a Tierra Santa, que no tenía ni de inédito la visita de un Papa, porque de hecho creo que de Pablo VI para acá, salvo Juan Pablo I, que vivió tan solo 33 días, todos los papas han visitado la Tierra Santa. Correcto. Sí tenía de inédito el momento histórico en que esto tocaba, una alta conflictividad, un proceso de paz, como señalábamos antes,
en camino al fracaso o ya fracasado, y el Papa, digo, metiéndose de lleno en esa conflictividad. Y sobre todo creo que lo que tiene muy de inédito, de inesperado, de inaudito, es el Papa invitándolos a orar en su casa, que como bien señala Omar, no es ofrecerse de mediador, sino de hospitalario, decir, bueno, abro las puertas de mi casa para que nos encontremos. ¿Cómo ves vos lo que hoy está pasando? No, lo que está pasando es tremendo, no. A ver, es una escalada más de violencia, correcto, donde hay hipótesis de respuestas, ¿no es cierto? Y la verdad que cuando digo hipótesis de respuesta es, no quiero entrar en las variables políticas poniéndoles nombre y apellido en referencia al conflicto de la zona. Primero porque son bastante conocidas, o sea, quiénes son los actores, ¿no es cierto? Y quiénes de alguna manera reaccionan de una manera o reacciones de otra. Lo que sí veo reacciones desmedidas, ¿no es cierto? O sea, no se puede seguir contabilizando las vidas como daños colaterales. O sea, la pérdida de la vida nunca es un daño colateral, ¿no es cierto? El lugar en la mesa que queda vacío en una familia es incuantificable. Entonces no sé cuáles son, o sea, yo no sé específicamente cuáles son los métodos para de repente atrapar o terminar de atrapar al que delinque, ¿no es cierto? Pero estos seguramente no son, los resultados están a la vista. Porque además es como que es un conflicto que se retroalimenta. Y absolutamente se retroalimenta. Acá si la paz, no sé cuántos años, o la idea de paz cuántos años tardó o todavía tardará, ¿no es cierto? Hay que ver si están dispuestos a la paz en la zona. Inmediatamente después, al otro día, cuando si se firmase algo, habría el doble en términos de años para poder acomodar la memoria, para poder de alguna manera despojarse de todo el odio sembrado durante todos estos años. Siempre digo, la paz sería un primer paso, claramente. Absolutamente. Por lo menos es decir, bueno, tenemos el deseo de encontrarnos y de vivir en paz. Después hay que ir... De encontrarnos después, Max. Pero hay que transitar un camino de sanación. Obviamente que el encuentro es un tránsito, ¿no es cierto?, que deviene de alguna manera de una voluntad, ¿no es cierto?, específica de encontrarse. Me parece que yo estaría más que contento si no se perdiesen más vidas. Bueno, sería un primer paso, decir, bueno, un alto el fuego, pero de verdad, pero que me parece que si no, porque digo, ¿cuál es el problema? Los presidentes se pueden poner de acuerdo, pueden firmar todos los protocolos mañana, esta tarde, se puede resolver rápidamente la firma de un tratado de paz, que es dificilísimo, que es enorme, que es complejo, que es tomar un riesgo grande. Ahora, el tema, como vos decís, Omar, es que eso no te garantiza la paz, porque es uno, de un lado o del otro, porque le mataron un hermano, un hijo, un primo, un tío, que tira una piedra, ni hablar si tira una granada, ni hablar si tira un misil, y se lleva puesto lo que los presidentes, con mayor o menor voluntad política, acordaron. Claro, primero habría que ver la forma de generar ese acuerdo, ¿no es cierto?, para que se pueda constituir de una vez por todas un Estado palestino, que es lo que se viene reclamando. Después de que cada uno viva dentro de sus fronteras. ¿Sí? Pero ahí es complejo, después, porque se entrecruzan, no es tan delimitable, no es que vos decís, bueno, mira, de acá para allá es Uruguay, del río para acá es Argentina. Claro, es bastante más complicada la geografía. No, obviamente, la geografía del lugar es absolutamente más compleja, ¿no es cierto? Obviamente hay áreas de intersección, hay territorios ocupados que están construidos, ¿no es cierto? Pero me parece que en términos de lo que es no solamente la diplomacia, el buen criterio y de alguna manera la racionalidad, tiene que tener un ámbito de resolución, ¿cierto? Porque si no, lo único que vamos a hacer es administrar este problema, ¿no es cierto?, y es una administración cara, porque es una administración que paga con sangre, ¿correcto?, por los siglos de los siglos. Inconmensurable. Entonces me parece que en ese sentido, ¿no es cierto?, hay que poner la real y mejor buena voluntad en términos de paz. Porque una cosa es hablar de paz, ¿no es cierto?, llenarse la boca hablando de paz. Y otra cosa completamente diferente es el deseo en términos de paz. Sí, supone la adhesión del corazón a la palabra. ¿Vos percibís? Por lo menos, me alcanzaría con la intención. Pero vos percibís que esa intención, o mucho mejor todavía, ese deseo hoy está. A veces no. ¿En los líderes o en los pueblos? En
en los sectores más reaccionarios del pueblo, porque proceden de la misma manera. No hay uno mejor que el otro en términos de violencia. ¿Sí? Me parece que en una o en dos minorías no se haya presente y son lo suficientemente fuertes, ¿no es cierto?, como para llevar adelante el conflicto. Más en este mundo moderno, ¿no es cierto?, que se expresa más por minorías que por mayorías, ¿no es cierto?, y en un lugar que tampoco es distinto, un lugar distinto del planeta. Es decir, las minorías pueden más a veces que los deseos postergados de muchos de los pueblos. Sí, sobre todo en sociedades donde incluso entra la nuestra, donde hay como cierto corrimiento, renuncia por parte del Estado al uso o a la hegemonía del control, de la fuerza. Sí, seguramente. Seguramente. Digo, porque es complejo. A ver, se pide la paz, se pide el control de los grupos minoritarios que generan el estado belicoso permanente, pero también es cierto que cuando se los va a buscar esos grupos y se los va como acorralando, hay una mirada muy atenta de los métodos y de los límites con los cuales se trata de, por parte del Estado, de poder garantizar el respeto a la ley, ¿no? No, sí, seguro, pero a ver, vos con cada uno que hablas, no, nosotros queremos la paz, sí. Ahora, esto hay que tener la voluntad real, la voluntad verdadera, ¿no es cierto?, de llevarlo adelante. ¿No es cierto? Y después ubicar de qué posición tiene cada uno en el conflicto, porque el que mayor posición tiene, ¿no es cierto?, mayor fuerza tiene, obviamente tiene mucha más responsabilidad. Sacando estos grupos minoritarios que en estas geografías tienen un protagonismo mayor, pero que tenés grupos minoritarios hoy en casi todo el planeta que generan una gran dificultad a la convivencia de los pueblos. Sí, los tenés en Europa, los tenés en América Latina, sí. Están en todos lados. La gente de a pie, el ciudadano común, tanto del lado israelí como del lado palestino, ¿anhela la paz? Digo, el vecino quiere vivir en paz. Estoy convencido que sí, que ya está absolutamente cansada de todo esto, ¿no es cierto? No es lo mismo paz que seguridad. Son dos conceptos diferentes. Y me parece que obviamente anida, ¿no es cierto?, en el corazón de ese ciudadano común de cualquiera de los pueblos la idea de bajar las tensiones. ¿Cómo percibiste, si es que lo percibiste, que recibieron estos ciudadanos comunes, israelíes y palestinos, la visita del Papa Francisco? La visita fue bien recibida, ¿no es cierto? Francisco es una figura querida, ¿no es cierto?, carismática, deseable de que venga a tu país y de alguna manera entre los diferentes operativos de seguridad y todo eso tuvo bastante contacto con la gente. Estamos conversando con Omar Abutes, cofundador y codirector del Instituto del Diálogo Interreligioso. Peregrinó en febrero con el Instituto a Roma y a Tierra Santa. El Papa Francisco lo invitó a acompañarlo en su peregrinación a Tierra Santa y después a acompañarlo también en el encuentro de oración en Roma con los dos presidentes, Shimon Peres y Mahmoud Abbas, en Roma, a rezar en su casa. Quédate en Rivadavia que enseguida continuamos conversando con él acá, entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Entre el cielo y la tierra, un puente tendido para encontrarnos con Dios. Me aclaraste que era una invitación a rezar a la casa, Omar, que no era un proceso de mediación, con lo cual no había ni éxito ni fracaso. Con lo cual, si te pido un balance, me vas a retar y vas a tener razón, porque ya me dijiste que no había. Pero ¿cuál es tu sensación de todo esto que se vivió? No podemos poner a la religiosidad y a una invitación de estas características en la categoría
de perder o de ganar. Esto obviamente, todo aquello que suma la buena intencionalidad es ganancioso. Vos decías, bueno, la paz, que además es mucho mejor que la seguridad, que es el fruto de algo que nos pasa adentro, Sí. en el corazón. ¿Vos sentís que esta gente que la visitó el Papa, que la visitó un Papa como Francisco, que es un dirigente coherente, cabal, sentís que sembró, ¿sí? En este día, hoy el Evangelio, la Iglesia es la parábola del sembrador, ¿no? Esa semilla que en algunos cae en tierra fértil y da mucho fruto, pero que en otros cae en terreno pedregoso y la semilla se muere. Yo supongo que hubo de todo, ¿no es cierto? Obviamente habrá recabado, su mensaje le habrá llegado a algunos, y hay semillas que por más que las arrojes No entran. no germinan. Yo creo ¿Y que en vos qué cambió? Digo, ese Omar de febrero que se subió al avión para ir a una peregrinación con 45 argentinos, musulmanes, judíos, católicos, y que de repente el Papa le dice al pasar, mirá que el musulmán que viaja conmigo sos vos. Hace de esto 4 meses, 5 meses. ¿Qué cambió en tu vida? la forma de mirar creo que te cambian, o sea, cuando vos, a medida que vos vas incorporando experiencias y obviamente experiencias tan fuertes como estas, de alguna manera te cambia la mirada y el proceso de análisis. Es decir, empezás a mirar la realidad desde otro lugar. No sé, ¿qué quiero decir con mirar la realidad desde otro lugar? Incorporada por ahí esta experiencia, yo supongo que nadie vuelve a ser el mismo. O por lo menos lo que te pasa por el interior es muy diferente. Lo que pasa es que es muy difícil también ponerlo en palabras, de decir qué cambió. Yo creo que mucho de lo que somos tiene que ver con cómo resolvemos. Y me parece que experiencias, ¿no es cierto?, de estas características te ayudan para después poder resolver mejor. O sea, para medirte, para seguir. A ver, yo siempre fui una persona relacionada con trabajos de paz y de diálogo interreligioso. De alguna manera te refundan, ¿no es cierto?, la confianza y el anhelo de seguir trabajando en ese sentido, de ver que no es a veces como lo sentís, un esfuerzo estéril o un esfuerzo infantil o que parece inocente. No, hay muchísima gente que está detrás de todo esto también y anhela lo mismo. ¿Te frustras muchas veces en este proceso? Sí, absolutamente. O sea, más que todo cuando te quedas atrás en el discurso, esa es una sensación fea. ¿Qué significa? Y vos imaginate, podría venir algún otro musulmán ahora y decirme, mira, viajaron, hicieron esto, hicieron lo otro, ¿para qué sirvió? ¿No es cierto? Fíjate, con esta gente no se puede negociar, no hay que hablar, ¿me entendés? Entonces, con un discurso más belicoso, ¿no es cierto?, queda por delante, por ahí en el hecho de erguirse como defensor, y de la misma manera, ¿no es cierto?, le pasará en el lado judío. También, mirá, viajaron con esto, que esto, y resulta que mirá cómo responden, esto no se puede. Entonces te quedás atrás en el discurso. Y el otro, en general, que no pasa de ser un charlatán, ¿no es cierto?, porque en general es lo que ocurre, el más declamativo, ¿no es cierto?, es el tipo que nunca movió un dedo en términos de esa iniciativa ni de ninguna otra, ¿no es cierto?, pasa por un rato, si se quiere, delante del grupo que a veces no tiene demasiado tiempo para ponerse a evaluar todas las aristas y todas las cuestiones, ¿no es cierto?, a estar en el mismo plano que vos. Entonces es como que te deja atrás en términos discursivos, ¿no es cierto?, sin poner absolutamente nada, excepto el verbo. Si tuvieras que ¿Se elegir... entendió lo que dije, no? Sí, absolutamente. Creo que sí. Digo, las limitaciones de la comunicación igual, pero entiendo que se comprendió, que es claro. Si tuvieras al final de tus días y tuvieras que mirar para atrás, digo, hoy teniendo fresco todo esto que te ha tocado vivir, digo, ¿cuál sería, digo, y hubiera que elegir en el diccionario un rengloncito para que lo defina Omar Abud? ¿Qué te gustaría que dijera? No me tires 8 renglones, un renglón. Para que lo diga en lo personal. Sí, que te digo, Omar Abud, 2 puntos.
No, Max, es una pregunta que no estoy preparado para responderla todavía. Ella me asusta. pero es la que tenemos ahora y estamos al aire. Si querés te ayudo, te voy tirando títulos, digo, dirigente religioso, dirigente social, dirigente interreligioso, hombre de la paz, del diálogo. Trabajar por el encuentro. Trabajó por el encuentro. Muy bergogliano. Pero es que en definitiva nosotros tenemos una tradición profética que dice beber de la sabiduría, ¿no es cierto?, sin importar el recipiente que la contenga. Yo soy un musulmán, ¿no es cierto?, y siempre lo fui, o sea, en términos de mi creencia, ¿no es cierto?, de mi visión del mundo. Y él es un sacerdote, ¿no es cierto?, pero que estaba lleno de sabiduría. Y yo tomé de esa sabiduría. Entonces, entiendo que esta visión del encuentro es casi la única salida que tiene la humanidad. Nos acompañó esta noche Omar Abud, un hombre del encuentro. Vamos a tomar el título, ¿sí? Un dirigente social, religioso, político, de bajo perfil, que el Papa Francisco le pidió que lo acompañara y que lo ha expuesto mucho en todo este proceso. Sintetizo para cerrar, y me parece importante esto de atrevernos a vivir en paz, de ser protagonistas de la paz. Nosotros estamos lejos de todas estas tierras de conflicto, pero tenemos otras agendas de conflicto donde también tenemos que ser, como decía San Francisco de Asís hace tantos siglos, en el siglo XIII, señoras de mí, un instrumento de tu paz, donde haya odio, sí, que yo ponga amor, donde haya discordia, que ponga la unión, atrevernos a ser instrumentos de la paz y como anhela Omar, ¿sí?, ser hombres del encuentro. Nos vamos a reencontrar la semana que viene. Omar, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Siempre es un gran gusto. Nos reencontramos el domingo que viene, esperemos ya con el padre Guillermo Marcó recuperado de salud y siendo el protagonista de este encuentro. Nos acompañó Toto Berlingeri en la operación técnica, Pedrito Fernández en la producción general. Buena semana para todos. En nombre del padre Guillermo Marcó, que Dios los bendiga. Acompañaron Entre el cielo y la tierra la Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. En Arcor creemos que el mundo necesita más momentos mágicos. Por eso llevamos nuestros productos a más de 120 países, para que millones de personas los disfruten en todo el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. ProvinciaNet, nuevos emprendimientos tecnológicos, es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores públicos y privados. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, más desarrollada. Conoce más de la empresa ingresando a www.provincianet.com.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Y Praga Comunicaciones.